ti para estar más cerca, para comenzar el proceso de transformación en mi vida, para estar continuar el proceso de donde transformación. necesitamos Hoy te estar, pedimos, Señor, donde tú quieres que nosotros estemos. Señor, que envíe tu que espíritu hoy para tu que palabra llegue a nos nuestro ayude a corazón entender con mejor fuerza, tu palabra. entendimiento y sabiduría y que podamos, Hoy, y Señor, esto es lo más importante, Señor, que nos permitas frente a ti te aplicarlo en la alabamos, te vida diaria. bendecimos, Que mañana lunes, en nuestro día porque cotidiano, creemos podamos firmemente nosotros en que aplicar todo aquello nos estás que preparando tu palabra para nos ese dice. Te lo cambio pedimos en nombre importante de en nuestras Jesús. vidas. Amén. Te pedimos nos escuches, te pedimos nos acompañes siempre en este proceso. Te lo pedimos en nombre de Buenos Jesús. días. Amén. Buenos días. Feliz Día de las Madres. Bienvenidos. Bueno, pueden aprovechar. Vamos a felicitar a las madres. Nos sentamos. A estas madres. Buenos días. Hoy No sabemos si el en una individuo. serie que comienza hoy descubriendo quién es Jesús en la vida real. No sé. Bien, buenos Y días. hoy vamos Bienvenidos. a hablar de esa preparación, cómo Dios nos prepara. Bien, damos inicio entonces. Antes que Ya las después cosas del comiencen a cambiar en nuestra vida, a veces saludable pensamos tiempo. que todo eso va a ocurrir Hoy de una cuando manera rápida, pero a el mensaje veces de hoy es no siempre cuando ocurre Dios así. llama, la vida nunca se vuelve A igual. veces Estamos hay que cambiar cosas o en esta cambian serie en el libro cosas, de hay que Marcos. mover piezas y Dios siempre nos prepara para algo. A veces el camino es más El largo, a veces llamado que más ha hecho corto, Jesús pero ha siempre Dios nos está influenciado preparando para algo. muchas A generaciones, veces cuando muchas nosotros personas, muchas vidas. insistimos en un camino, insistimos Incluso hasta cuando en, no creemos, aun en cuando algo nosotros no, y vemos no que tiene retraso, somos y en toda nuestra decimos vida que no tiene vamos a la retraso. iglesia o que no somos Entonces, personas de a veces iglesia, aún pensamos, así a veces tomamos esa nos decisión influencia, inmediata de que Dios no lo quiere. Dios de A muchas veces maneras y sobre todo en porque la no vida conocemos cristiana. realmente el plan de Dios. En estos días Y lo único que quizás deberíamos saber, están en el o lo súper único, no quizás, que y debemos saber, es que el plan de me Dios llamó la siempre es atención perfecto. un libro Porque Dios, antes que que todo cambie, creo que Dios nos ahorita voy a prepara decir una siempre burrada para porque creo algo. que el autor no es exactamente él, pero creo que era Thomas Jefferson, Hoy vamos que hay un a libro y decía comenzar en que era esta serie del libro de el nombre Marcos exacto ahora no lo tengo porque y esta se serie me que fue a la se memoria llama ahorita, y Descubriendo habla quién es Jesús en la vida sobre real. Y cómo vamos la vida de Jesús aplicada a la a ir vida al diaria. Jesús texto que quitaba es todos Marcos, todos los milagros, pero primero solamente como capítulo una 1, especie versículo de del manual 1 al 8. Moral, Y inclusive. voy a leer, si Y quieren se acompañar llama con la más o lectura, menos así. pero De todo va hecho, a estar entre el inclusive 1 y el no 8. lo he podido leer, pero le tomé una foto Comienzo del en algún Evangelio momento de Jesús y luego del servicio les voy a Cristo, decir exactamente de el quién es. Hijo de Dios. Y me llamó mucho la atención porque Sucedió como casualmente está preparando escrito en el el libro mensaje de del hoy, profeta siempre he Isaías. estado pensando en cómo cambia la vida Yo nuestra estoy a por través de enviar cómo a conocemos a mi Jesús. Y mensajero realmente delante de ti, hay muchas el cual cosas preparará tu que camino. hacemos sin conocer a Jesús, Voz que son de las uno que que Él haría o grita las en que el Él nos enseñó, desierto, pero preparen el obviamente las camino hacemos por para el Señor, háganle quizás sendas por sentido derechas. común. Entonces, Así Leo que tiene presentó también mucho Juan. sentido común. Y cuando Así se leemos presentó eso Juan común, bautizando en cuando el lo desierto y entendemos, cuando comenzamos predicando a el aplicarlo, bautismo del definitivamente arrepentimiento para el nada perdón de los vuelve pecados. a Toda ser la gente igual. Porque el de llamado la de Jesús región y la de influencia en Judea y de nuestra la ciudad de vida ha Jerusalén formado acudía a generaciones él. y Cuando generaciones. confesaban sus Hoy pecados, vamos a él estar los trabajando bautizaba en con el río Marcos Jordán. capítulo 1, seguimos en el capítulo 1 La y los ropa de versículos Juan estaba hecha de al pelo de 20 van a estar camello allí para y que llevaba lo puedan puesto un ver. cinturón Y de bueno, luego cuero con calma y pueden ir a comía la casa langostas y y miel profundizar un poco silvestre. más o en los estudios Predicaba de esta de la manera: Biblia. Entonces, después de mí viene uno más poderoso que yo. vamos a comenzar Ni siquiera merezco después agacharme para de que desatar las encarcelaron a correas Juan. de sus Jesús se fue a sandalias. Galilea a anunciar Yo los he las buenas nuevas bautizado de a Dios. ustedes con agua, Se ha pero cumplido el Él tiempo, decía. los El reino de Dios bautizará está en cerca. Espíritu Arrepiéntanse Santo. y crean las buenas noticias. Mientras El caminaba Evangelio junto al lago de Galilea, Jesús vio a no Simón, es
y a su hermano Andrés simplemente echando una información mientras religiosa. caminaban juntos. Perdón, El Evangelio no se me es repitió la línea. Caminamos solamente juntos al lago de Galilea y aprender Jesús vio a Simón y a su hermano estructuras. Andrés El echando Evangelio la no red es del lago solamente de su aprenderme los pueblo, pues eran versículos. pescadores. El Vengan a mí, les dijo Evangelio, es Jesús, decir, la y buena los haré nueva. pescadores de hombres. Evangelio Al momento significa dejaron las buena redes y nueva. lo La buena siguieron. noticia Un poco más adelante vio a Jacob tiene y a una su hermano función Juan, real. hijos de Zebedeo, que estaban en su Cuando, barca remendando las redes. y hablando de eso, a veces cosas que Enseguida los esperamos, llamó a cuando ellos nosotros y estamos dejando esperando al padre de algo, Zebedeo en la una barca con los documentación, jornaleros, vamos a se suponer que fueron estamos con esperando Jesús. una documentación o un pasaporte para ir de viaje. Tengo una Cuando planificación, vemos quiero ir este de llamado viaje y finalmente te llega ese correo, te llega ese mensaje, te y llega vemos algo que te instante y lo dice y te que luego anuncia vemos que en puedes ir a la buscar tu pasaporte. estructura y de Eso lo que es una pasó buena noticia. en el Evangelio, Eso es encontramos que estas personas no solamente fueron llamadas, la sino buena que sus nueva, vidas que por fin cambiaron total y tengo absolutamente su dirección. el pasaporte. Desde que eran Tengo, simples pescadores, lo tengo listo. Inmediatamente, lo primero que ocurre es alegría y festejo. primero fueron seguidores, Si estoy acompañado, seguramente gritamos, aplaudimos, nos abrazamos. Estábamos esperando tanto esta buena nueva del pasaporte para poder ir a viajar o el boleto, lo que sea que necesites. Y en ese momento hay mucha alegría. Pero se queda ahí, te quedas con el boleto, la buena nueva. No. Escuchó fue la voz, sígueme. En ese momento todo cambia, inclusive la agenda, porque entonces, como ya ahora tienes algo cierto, comienzas a preparar el viaje. Voces que nos levantaron, comienzas a preparar el viaje y empiezas, tengo que el bronceador para no quemarme, tengo que hacer las maletas, no tengo maletas, tengo que comprar una maleta, porque no la había comprado porque estaba esperando que me llegara la buena nueva. A minutos o a segundos. ¿Ok? Estábamos, como no teníamos certeza, entonces solamente era algo que estábamos esperando. Entonces, inmediatamente comienzo a hacer algunas cosas. Una de las cosas que hago también es compartirlo con mis seres queridos. Listo, ya me llegó lo que estaba esperando para el viaje, que tanto estaba esperando. Y todo se da. Y comienzas a compartirlos con los amigos cuando llegas al trabajo. Sabes que por fin me voy de vacaciones, ya me llegó lo que estaba esperando y finalmente ya me voy. Y bueno, y creo que me voy a ir un día antes, entonces tengo que agilizar el permiso del trabajo, tengo que hacer tantas cosas, o la ropa, quizás comienzas a cambiar. Y también, obviamente, tu corazón cambia porque ese lunes no es el lunes normal cuando llegas al trabajo. Cuando no llegas a la noticia, llegabas un lunes normal, pero ahora como tienes una buena noticia, llegas con un corazón distinto, alegre, incluso si pasan cosas malas, dices, ya, no me van a dañar el viaje, no me van a echar a perder mi alegría. Entonces, comienzas como a prepararte para eso que es el viaje. Entonces, fíjate que no es solamente una información, es el inicio de algo, inicio de un gran viaje. Y a veces sueñas, te lo invístelo y buscas planificarlo día a día, día 1, día 2, día 3. Te preparas para eso, te preparas para lo que vas a ver, te preparas. Entonces, cuando hablamos del Evangelio es algo muy parecido, es una buena noticia y como es una buena noticia, nos cambia la visión, nos cambia el panorama. Hasta ese momento los días eran normales, pero ahora cada día yo empiezo, comparándolo con el viaje, comienzo a ver qué voy a cambiar, qué voy a hacer, qué me falta. Cuando tenemos fecha, los maestros de que va a finalizar el año, comenzamos la cuenta regresiva. Faltan 5 semanas, faltan, ¿son cuántos días? 17 días. Y el martes llegas, dice, 16 días y todos tus... ¿Qué diferencia hay? La buena noticia es que está cercano a eso, está cercano y en muchos casos al último día de clases. Tú no llegas el primer día de clases o a mitad de clases. Faltan 120 días. No, ni lo tomas en cuenta. Cuando te das cuenta que el calendario está cercano, es la buena noticia, entonces llegas
y ves que el saludo es, ya falta poco, ya falta menos. Incluso si hay cosas que están siendo molestas, tú dices, bueno, ya estamos terminando, vamos a resolverlo, pero si eso te pasa a mitad de año, tú dices, uy, qué problema está pasando. Entonces, fíjate cómo nos cambia la mente y nos cambia el corazón incluso, porque no solamente en el trabajo, si lo comparo con el viaje, si lo comparo con los últimos días de escuela, sino que en lo cotidiano ya comienzas a pensar en algo que no pensabas antes, y es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Después del día último, o en el caso del viaje, después del día primero. Entonces, nos preparamos, nos cambiamos y cambia todo, nuestra mente, pero también cambia nuestro corazón. Mente y corazón. En el servicio pasado hablamos de cambiar la mente, pero cambiar la mente también tiene que ir acompañado del corazón. A veces, o muchas veces, en esta vida cotidiana vivimos llenos de mensajes. Muchos que prometen ayudarte, muchos que prometen cambiarte la vida, muchos darte propósito, muchos que te alegran porque es el final de un periodo y vienen las vacaciones, mensajes que te dicen que vas a ir de viaje, pero todo eso que acabo aunque son buenas noticias, realmente llenan el corazón de alegría, pero realmente no nos transforman realmente en profundidad. Estas buenas nuevas del viaje, estas buenas, aunque cambian muchas cosas, hay algo que no hacen, y es transformar realmente nuestro corazón. Obviamente a mis hijos, y mis hijos van a impactar. Y porque nos sentimos motivados, nos sentimos alegres, pero eso pasa porque cuando llegamos al primer día del viaje, a lo mejor las cosas no estaban planeadas, aunque estaban bien planeadas, a lo mejor dices, bueno, hay mucho sol o pasa algo, entonces no es totalmente perfecto, y sentimos que hay personas que cuando van de vacaciones y ese viaje que tanto soñaron, a veces dice, se me hizo muy largo, ya la semana me quería venir, en 2 semanas fueron mucho, o cuando estás de vacaciones dices, ya tengo 2 semanas de vacaciones, ya quisiera volver al trabajo, o ponerme a hacer algo, o te inventas hacer algo, ¿no? O sea, dura como poco. Ahora, en el caso del Evangelio, cuando recibes esta buena nueva, cuando la entiendes, cuando la aceptas, cuando la tomas, entonces, o la comprendes, es algo que comienza a cambiar tu corazón de verdad. En el versículo 1 dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no dice, es un viaje donde vas a regresar y va a durar una semana, es un periodo de vacaciones donde después vuelven las clases. Él te dice algo más real, te dice algo más concreto, porque no te está hablando de religión, no te está diciendo de una teoría. Él comienza con algo real. Y esta es la verdad que vamos a entender hoy. La verdad de que Él nos prepara, y que esa preparación es en el corazón. A veces pensamos que la preparación es algo como más externo, pero la preparación comienza adentro. Cuando nuestra conducta cambia porque necesito hacer el bien, cuando necesito cambiar, cuando es algo, es más, es algo que no nos damos cuenta. Comenzamos a hacer cosas para los otros, para los demás, y no nos damos cuenta. Comenzamos a seguir el Evangelio, pero no como algo de memoria, sino como algo que se instala en nuestra vida cotidiana. No había predicación. Ayudar al prójimo se convierte en algo que necesito y que me llena, no algo a lo que estoy obligado. Entonces, la diferencia entre lo que es la religión y el cambio verdadero. Y de nuevo, el comienzo del Evangelio dice que el Evangelio de Jesucristo, no dice el Evangelio de la iglesia tal, el Evangelio de la denominación tal, el Evangelio de lo que le quieran poner.
dice de Necesitamos un amigo y ese Jesucristo. amigo Y después dice algo el y nos Hijo resuena un poco. de Y yo Dios. decía en el servicio pasado que nuestro mayor enemigo era el orgullo. Primero, entonces, el evangelio de una persona que ¿Qué va a conocemos saber como él de mí? Jesús. ¿Qué va a saber? No un sistema, no está centrado Fíjate en la que, iglesia, no está y algo centrado, importante, está centrado dice, ¿por qué Dios me en va a hablar a Jesús mí? mismo como Si, persona. ¿quién soy Y yo después para dice, que Dios me hable a través que de es el mí? evangelio, la buena nueva de ¿Por qué a Jesús, través de lo dice, pero este cotidiano? es el Hijo de ¿Cómo Dios. es eso? O sea, ¿quién soy yo? Y te das cuenta que Jesús Y aquí hablamos entonces comenzó de lo buscando, que no es lo no que comenzó yo buscando personas, necesariamente pescadores, hacemos por gente Dios. común y corriente. Si estamos En centrados que el situaciones evangelio es en cotidianas, Jesús, Él se trata de caminó lo hacia que la gente Jesús común. ¿Quiénes son la gente común? hizo por Nosotros. ti Él se y acercó a por mí. trabajadores, Nosotros pescadores, podemos conocer la iglesia, personas nosotros podemos normales. estar de pie, Y eso de es lo pata y que me cabeza, encanta del decimos evangelio, nosotros en la porque iglesia. significa que Dios Y aún así no entra conocer en realmente a escenarios Cristo. comunes. Aún así no Entra entender en qué escenarios donde en nosotros esencia es no nos la vida imaginamos realmente entrar. siguiendo ¿Cómo? a Y Cristo. es Entonces, lógico, porque Dios ¿cómo va a nos llegar prepara el corazón a primero personas antes que, de obrar en es una nosotros. palabra que no me gusta, pero personas, porque al final todos estamos En perdidos? el versículo 2 dice, sucedió como está escrito ¿Cómo llega a ellos si no es a través en el profeta de lo Isaías. cotidiano? Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Claro que El siguiente prepara. versículo, el 3, dice, Mientras voz hay de mucho uno que ruido grita en el desierto, preparen el camino del Señor, que intenta háganle sendas involucrarte, derechas. arrastrarte, Preparen el camino donde hay muchos problemas del Señor. que Entonces, hacen Dios que no tu vida comienza sea cambiando pareciera un nuestras completo situaciones. desorden. Aunque Él, Hay como alguien que cantábamos hace un está rato, siempre está obrando, Dios a Él no través de llega a alguien cambiar está tu tratando de situación ponerte de en inmediato. orden. ¿Qué pasaría Pero ¿por qué no si esperamos cuando un yo me momento? No, porque convierto yo de voy. inmediato, al día Y siguiente a cuando me veces esa levanto, pequeña vocecita no todo la está escuchamos arreglado? alrededor de tanto ruido. Cuando Sería hablo una de gran ruido, hablo conveniencia de cualquier ser ruido que tengamos nosotros. Tú identificas tu seguidor de ruido Jesús, porque entonces y a lo mejor si identificas el ruido solamente y lo yo separas, entonces buscaría inmediatamente vas a conseguir el esa evangelio voz. cuando tengo un Y problema. siempre la voz Entonces, es ya se Dios, solucionó aunque no nos todo. guste lo Entonces, que nos bueno, está ya diciendo. cuando Ahora tenga bien, problemas, las iglesias cuando vamos o a las meditar, reuniones no sé si recuerdas o el momento que de alabar a Dios se hace unos días, hace convertiría en un unos momento servicios atrás, les como decía en un que banco cuando yo voy y nos necesito olvidamos que pongamos nuestras dinero. cargas En afuera. un sitio donde yo Y hubo un voy momento donde yo para que se me decía que arreglen separaran los ruidos las cosas. Y Él no, distantes de mi voz, cuando hablamos del evangelio, ¿sí? Y eso no usa comienza por un allí. poco en la meditación para concentrarnos en algo. Comienza Proceso primero de por un cambio concentración profundo en nosotros para y luego, ponerla por allí. añadidura, Y todo ve lo demás pensando en comienza eso a mientras me cambiar. escuchas. Y es que necesitamos hacer ese ejercicio de Hay separar una los ruidos, canción separar todo folclórica aquello que te venezolana que atormenta y dice, cuando lo hoy todo me separas te parece das más cuenta que bonito. hay otras voces que te están hablando Y y las podemos lo que escuchar. parece Una especie bonito, de modelo a usar. cuando una persona Entonces, pasa por una calle y dice, oye, qué cuando hermoso, Jesús llega a ellos, ¿qué qué estaban haciendo? hermoso los Ellos árboles. No estaban estoy hablando trabajando del en chinito un que día hablaba yo normal, la no vez era, pasada, no necesariamente, que bueno, perdía es su que tiempo, ¿no? Dios habla el Sino que domingo, vemos un árbol el domingo, lunes, martes, hermoso miércoles, jueves, y del viernes, otro sábado, y el lado hay domingo otra vez alguien comienza otra vez. diciendo, Ellos uy, mira estaban cómo está el piso trabajando, sucio de no hojas. estaban en Qué ningún fastidio las hojas en templo el piso. Dos corazones distintos. caminando, Hay una no estaban en una historia que no se conferencia, olvida en una nunca. charla, Estaban ni dos siquiera, a prisioneros ver, ni en la siquiera misma estaban en un celda. momento En la espiritual, parte superior estaban trabajando, había un pequeño orificio, estudiando, una pequeña ventana, en y cualquier esa lugar. ventana daba hacia Porque afuera. muchas veces pensamos que Dios solo se Como mueve estaban en momentos encerrados y extraordinarios. tenían muy poca Este posibilidad fin de de ir semana tenemos al un exterior, avivamiento y va a haber ellos un día fulano de deciden tal turnarse y para vamos a ver el llenar el sol, ver hacia estadio afuera un y ese es rato, un momento ver algo fuera de estas cuatro paredes. especial. Pero para poder Pero hacerlo nosotros necesitaba debemos uno aprender que subirse Dios no encima del solamente está otro en esos momentos, sino que para poder Dios verlo. está en los momentos sencillos, como Sube decíamos el primero en la canción hace en un los rato, hombros mientras adorábamos. del segundo y empieza a mirar y Aunque se queda nosotros mirando y no tiene lo un buen escuchemos, rato aunque allí nosotros no lo veamos, Él y, siempre está obrando. Y entonces ahora yo comienza le como a agrego, hablar obrando también es hablando, consigo llevándonos, mismo impulsándonos. y decía, qué belleza la naturaleza, qué hermoso la flor, Dios también obra qué, en la cocina, cuando qué estamos hermoso cocinando, paisaje. Y comienza a ver todo y fabricando habla. algo Entonces que el otro ya estaba un poco cansado y dice, me toca.
Finalmente se baja y se sube el segundo y sube y apenas después de unos minutos se baja. Sí, señor. Y le dice, ¿qué pasó? En la conversación sencilla que tenemos. Pues ahí no hay nada que ver. Basura, esa persona nos dice algo que hojas en el piso, y ahí es donde entonces unos charcos a veces nuestro orgullo, de agua putrefacta, mal olor. A veces lo que sabemos. ¿Y a veces no viste las flores? O creemos no saber. Vi las flores. Y el cielo hermoso, no lo vi. Dos personas, dos corazones. La transformación comienza desde allí. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno, aunque sí es cierto que había basura, aunque sí es cierto que había unos charcos, en uno se concentró en lo maravilloso que había visto. En la flor estaba en el pantano sucio, pero él solo miró la flor. El cielo, que estaba hermoso, el otro no tuvo oportunidad de hermoso porque estaba buscando todo lo que estaba mal. Y todo lo que estaba mal lo buscaba porque él es malo, lo buscaba porque su corazón eso era lo que estaba buscando. Entonces, Dios, cuando conocemos el Evangelio, comienza una transformación. Y cuando nuestro corazón se transforma, comenzamos a ver la vida de una manera distinta. Hay muchas madres que sienten, comenzamos a ver la vida, madre, que sientes que tu vida es repetitiva y a veces actuamos con esto que me encanta mucho, que decimos, ¿qué haría Jesús en este momento? Ante situaciones molestas, ante problemas, ante situaciones de dolor, ante una respuesta a los demás. Problemas tienes que resolver. Y entonces, ese corazón transformado, a veces por el amor, es imposible resolver que cada uno, pero cada uno es un universo, se equivoque. Y un mundo, y es imposible que no tenga sabiduría. Muchos preguntamos, ¿cómo es eso de la sabiduría de Dios? Resolver un problema, y ya en otro momento profundizaremos en esto. Pero es que cuando nuestro corazón te transforma, comenzamos a elegir sabiamente. No subestimemos los momentos donde otros ven fracaso, nosotros vemos el éxito. Donde otros miran situaciones difíciles, nosotros comenzamos a ver amor, comenzamos a ver comprensión. Y en definitiva, cuando caminamos de esa manera, todo absolutamente a nuestro alrededor cambia, se transforma. Porque cuando Dios nos da la buena nueva del Evangelio, es porque Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros. Él primero quiere tratar contigo. Vale la pena siempre mencionar. Quizás este no sea el ejemplo, pero será lo más simple. Él quiere ser primero tu amigo, y en ese camino de transformación, de ser tu amigo, muchas cosas van a cambiar. Pero ¿cómo comienzo yo la transformación? Eso suena muy bonito, pero cuando yo salgo de la iglesia, del culto, del servicio, y salgo, lo primero que me encuentro en el semáforo es que alguien quiere pasarme por encima, y yo inmediatamente comienzo como el segundo que se subía a ver, y en lugar de ver que el día está bonito y que vale la pena bajar los vidrios y respirar aire, enseguida pienso que lo que quiero es subirlo y pegar 4 gritos al que me está molestando desde afuera. ¿Cómo comienza ese camino de transformación? Fácil. Comienza con el arrepentimiento. La puerta, el primer paso de cambio es el arrepentimiento. En el versículo 4 dice, así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Si él era el que iba a preparar el camino, ¿qué significa preparar el camino? Prepararnos a nosotros para que conocieran. Él estaba preparando a esas personas para que conocieran a Jesús. ¿Y qué les decía? Para que estén preparados, abran su corazón, pero tienen que, ¿cómo abrimos el corazón? Arrepintiendo de los pecados. El bautismo de arrepentimiento. Vengan y síganme. En el siguiente versículo dice, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él cuando confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río Jordán. Confesaban sus pecados. La confesión, ¿qué es la confesión? Admitir. Y el Evangelio sigue haciendo eso mismo. Podemos hacerlo de muchas maneras. No solamente nos informa, sino que nos confronta. Y quiero poner algo en la mesa, y es que arrepentirse no es sentir.
con Simón, con Andrés. A veces pensamos que para yo arrepentirme, incluso para pedirle perdón a alguien, matrimonios completos, por jóvenes, disculpas por algo, pensamos que primero tengo que sentirlo para hacer. Hombres, fíjate que aunque Dios cambia nuestro corazón, primero tenemos que hacer para luego sentir. A todos. Hacer para sentir. Hay algo importante. Es decir, y es que transformarnos, no llamó a personas perfectas, llenarnos de amor. Entonces, arrepentirse no es sentir. Arrepentirse es cambiar de dirección. Entonces, no estoy hablando de la confesión de, sí, mea culpa, es mi culpa, pero el día siguiente vuelvo con el mismo. Entonces, estoy toda la semana casi que confesando, es decir, presentándole a Él mis pecados, muchas veces pensamos, pero son los mismos. Y hay algo importante, usualmente siempre estamos yo resuelvo mis problemas primero, en el cuando mismo arregle mi vida, entonces casi siempre estamos estancados si en el pecado. Entonces, arrepentirse no es sentir, es una acción voluntaria que yo hago y lo pongo, pero inmediatamente eso debe ir acompañado, la confesión tiene que ir acompañada de un cambio de dirección, un cambio a lo que estoy haciendo, porque entonces confesar significa no seguir igual, pescadores de hombres son hombres que porque no podemos seguir igual y esperar algo diferente. Y cuando hablamos de pescar, no hay transformación. Millones, a lo mejor. Es más, entonces el corazón cómo cambia. A ver, ¿cómo cuando arregle mi vida, puedo ver lo hermoso que yo planteaba anteriormente? Dios, si no estoy cambiando de dirección. A estos hombres, ahí lo que hacía uno y lo que hacía el otro era la dirección hacia donde miraba, y hacia donde yo estaba poniendo mi corazón, hacia donde yo estaba poniendo mi mente y mi corazón, las dos cosas. Entonces, a las personas que se acercan, cambiar de dirección implica no solamente a veces cuando empezamos a hablar, arrepentirse, sino cambiar de dirección. Si es perfecto, no es yo me arrepiento, qué mal me siento. Okay, bien, y ahora qué pasa. Que transitamos yo me arrepiento y ahora pero es que, bueno, como yo necesito entonces cambiar la dirección, es hacer algo distinto. Uy, perdóname divino, es la casa de Dios, que yo, y a veces tenemos esas respuestas neuróticas, perdóname que yo casa donde tienes que te hice, pero es que, ay, que yo soy así, ya está. Donde somos, no hay cambio de dirección, me arrepentí. En este caso, hablemos del perdón humano. Pides perdón y después dices, no, pero es que yo soy así. Ya, justificaste. Eso significa, eso va a seguir ocurriendo. Eso significa que no hay cambio de dirección. ¿Okay? Así como que prepárate porque eso va a seguir pasando. ¿Okay? Eso va a seguir pasando. Entonces, no podemos seguir igual cuando esté sano, y esperar algo distinto. Por ahí hay una frase que se le atribuye, creo que Isaac Newton, que loco es aquel que prefiere, que quiere lograr cosas distintas haciendo lo mismo. Esa es una definición de estar loco. Entonces, nosotros tenemos que primero, allí es donde debemos estar, arrepentirnos, como dice por ahí, de corazón, pero también eso debe llevar a un cambio de dirección. Y también debemos ser humildes. ¿Y dónde encontramos la humildad? La encontramos en el versículo 6. Pero no solamente porque Juan era el que decía, arrepiéntanse, pero también la cosa va conmigo. Hay un simbolismo allí que era la ropa de Juan. Decía en el versículo 6, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. La ropa de Juan. Jesús nunca llamó a personas suficientes. Ahí nunca dijo, y no vas a encontrar el evangelio que diga, humildad total, sumisión, reconocer que hay algo superior, hay alguien superior a nosotros. Fíjate que venimos del arrepentimiento, del confesarlo, y vemos quien nos lo dice, en este caso Juan, un hombre que estaba vestido con ropa hecha de pelos de camello y un cinturón de cuero y comía lo que encontraba por allí. Ese que nos está pidiendo, ese que está preparando el camino y nos dice, vamos a arrepentirnos,
también nos está mostrando algo de humildad, La porque después él dice el en santo el y versículo perfecto también 7 es una que él predicaba de esta manera y decía, una después de mí, característica que a uno veces más sienten los seres poderoso humanos. que yo, Pero una de las personas ni siquiera que también merezco pueden sentirse agacharme a imperfectas son las desatar madres, las sobre correas todo de en la sus crianza de sandalias. los hijos. Él decía, no soy A digno. veces las madres sienten que no hacen El que te suficiente, dice a veces arrepiéntete ven la dificultad de los y que te hijos bautizaba, él y te dice, quieren bueno, hacer imagínate, más, yo quieren no soy cambiar, digno, quieren torcer, quieren mucho mover y menos mover el timón al nosotros. lado Entonces, izquierdo y a veces son los hijos solo que nosotros lo mueven debemos al lado derecho aceptar o a veces que somos queremos ese tranquilizar rompecabezas con verlo. piezas La- faltantes. a Y veces que las madres dentro de ese quieren rompecabezas, como influenciar, siempre lo digo, tenemos algunas piezas quisieran tener invertidas esa que son varita nuestros mágica, pecados. Y no solamente es decir, tengo estas piezas que no pero funcionan, tengo estas piezas la mal encajadas, sino buena que tengo que noticia es entonces que la madre tratar de perfecta no encajar existe. las piezas correctas, la acción. No Y debo existe, hacerlo ni la mía ni con ninguna. humildad y Creo que reconocer delante de no Dios hay. que Si no hay ser no humano soy perfecto, digno. tampoco hay madre. Porque Juan ni Pero aún siquiera así, no se Dios exaltó usa a pesar de que estaba a las madres a bautizando. través del Él amor se sincero, humilló. la fe ¿Y por qué genuina, hablo de la humillarnos? Porque perseverancia hablo de la humildad. y Porque en lo que respecta a nuestros la pecados, oración nuestro constante. enemigo a vencer es el orgullo. Muchas veces muchos de Perdón por lo nosotros que mismos hice. no sabremos Lo que pasa cuánto es que yo soy nuestra madre así. oró y lloró por nosotros. Pongo las dos Ya está. en el El orgullo. mismo, O sea, te estoy lo voy a pidiendo poner en el mismo perdón, plato, orar y llorar, pero yo soy porque a así. Es veces en decir, la desesperación y el ¿sabes llanto qué? oramos y pedimos a Dios por la O yo pedí transformación de nuestros perdón, hijos, por el pero buen camino yo de nuestros soy hijos, así. Y por la desafortunadamente superación de el nuestros hijos, orgullo nos por bloquea, es una todo pared. aquello que queremos que Pero nuestros lo hijos contrario del orgullo es la humildad. La humildad no es, a nuestros veces hijos somos triunfen. humildes, es ser pobre, vestirse. No, no, no. Nunca La sabremos humildad de cuántas oraciones en corazón silencio, en cuando nadie las veía, en cuando nuestro no comportamiento. querían Entonces, mostrarse el orgullo llorando, bloquea. La humildad frente a nos nosotros como abre hijos. el camino. Nosotros Quizá debemos algunos de poner nosotros que estamos aquí hoy y vamos a que Jesús esté en el somos uno de centro esos de de los que nuestras nuestra vidas. madre Asumir que solos no nunca podemos. dejó Ser de orar. humildes y asumir que Muchas debo de entregar las madres que el están aquí son control. de esas que nunca han dejado de orar. En el Evangelio dice que viene uno más poderoso en el Pero versículo 7. Dice, predicaba de esta manera, recordemos después que de mí también viene habló de uno la más poderoso disposición que yo. y Viene uno más poderoso nosotros y que yo. nuestros hijos ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba preparando a tenemos las ese libre personas albedrío de tomar con también su nuestras propias decisiones. humildad que se veía, pidiendo En el caso arrepentimiento, de cambio para uno de estos recibirlo llamados, a él. en el siguiente Y todo versículo, esto, el Evangelio no se trata de dice, nosotros, se trata de al Dios, momento se trata ellos, de Jesús. al momento Porque dejaron la de orar. vida cambia cuando Cristo es el centro. Y en el 20, No versículo 20 dice, cuanto dejando a su padre más Zebedeo. leo, Ellos entendieron aunque que el leer llamado de la Jesús era Biblia algo más grande que obviamente sus propios debería errores. ayudarte Era a algo más entender grande que sus propios el errores. Era Evangelio, la algo buena más nueva, y grande. entender la Y buena nueva así es el también llamado debería que generar tenemos un de seguir. cambio. A veces Llega pensamos el que la momento salvación de está Zebedeo en viendo todo lo que a hago sus bien. hijos La irse salvación comienza detrás cuando lo acepto a de Él. Jesús. Y cuando lo acepto a Él y acepto su salvación, La Biblia no describe las emociones de Zebedeo, irremediablemente mi vida pero uno puede cambia. imaginarse el peso Y de cuando mi ese vida momento. cambia, voy a Nuestra- poner algo muy humano, cuando mi Jesús- vida la vida, cambia, seguir a Jesús cambia comienzo a en buscar dirección personas que de nuestras también vidas de manera están, absoluta. y eso es un fenómeno psicosocial, que están en la Las misma decisiones onda. Los espirituales que no solamente juegan, impactan no a la sé, persona, pádel o tenis, no solamente le hacen impactan grupos de amigos para en el bien, tenis. Los que también sabemos que eso puede impactar a los demás. hacen algún tipo de actividad, Muchas cualquiera que sea conversiones, camping, resulta que un amigo, empiezan a llenarse de amigos pastor, del camping. Fíjate que los que tienen hijos comienzan a hacer relaciones con los padres donde están sus hijos y de repente se convierten en ella cuenta grupos que no hizo como pequeños mucha y fuerza, después ella vemos que simplemente esos padres se me reúnen acompañas, también y vamos al comienzan a tener servicio, me actividades. Lo acompañas, mismo pasa vamos al servicio. cuando Este señor hoy a esas actividades también entonces se suman alcohólica. porque quieres andar con personas Y ella en que definitiva están en el cambio junto era esa voz contigo pequeñita dentro de todo el y ruido comienzan que a tener esta persona cosas en escuchaba común a y te diario. das cuenta que muchas de las cosas Y en algún que cambian en punto tu vida también él cambian en algún punto él escuchó esa voz
por lo que está ocurriendo a tu alrededor. Simplemente y entonces comienza de dentro y obviamente hacia afuera. Yo puedo ver Y la transformación obviamente es total y absolutamente desde adentro. Porque de nuevo, no se trata de nosotros, se trata Pero sin de embargo, Él. cuando Y tu vida cambia cuando Cristo está en el cuando Él centro. cambia, En definitiva, cambia. definitivamente con Si bien tanto es cierto, poder a y través siempre de lo digo, que toda la no es familia, que pero no solamente en el probablemente futuro mañana espiritual, salgamos y Él soy alcanza porque alguien nuevo su y vida, sales cantando y todo a lo que los tenía 5 que ver con su vida minutos cambió. hacen como siempre digo, pues Todo va, cambia. Jesús, te quedas aquí en el Todo carrito, te absolutamente. amarro allí, te dejo allí, ¿por qué? Hogares Porque voy a cambian resolver completamente un cuando problema, deciden pero lo voy a cambiar resolver a todo el lo de estado, Eudomar. la forma en que ven las finanzas, No lo voy a la resolver. economía, Ahí se me forma en que olvida ven eso de, la ¿qué forma diría en Cristo? que No, ven ¿qué los digo resultados. yo? Cambia Pero total y absolutamente. Es que cambia todo. asumir con Precisamente humildad que cuando hablamos de llamado que seguir a Jesús, eso es parte vamos a seguirlo, de mi Jesucristo problema y siempre del nos dijo, orgullo que la decía, Biblia y bajo el asumir brazo, que, ok, hoy lo ¿verdad? hice, pero mañana tengo que Y al que se asumir con atraviese, humildad que le estoy damos equivocado y versículos. que tengo que cambiar. Esos cambios se van dando Versículos. y, Entonces, y créanme que nos eso es convertimos parte, como sí, en, llevar la palabra como a en todas un partes, imán. de alguna manera. Es impresionante y me Esa es pasa, parte de la transformación. Pero yo tengo cuando una gorra sigues, y hay algo dice más detrás de pastor esto, y y es que dice otra cosa toda allí tu que vida en otro cambia. momento dije, ¿no? Que Comienzas de era el que nuevo a tenía ver que las ver con el cosas de una sermón. manera Pero te das cuenta que a distinta. veces hay personas que se te Hay acercan personas que estaban sin muertas emocionalmente y ahora están ninguna vivas emocionalmente. aparente Y, razón y y te atención, a veces preguntan todavía no se dan si cuenta, vas a la no se han iglesia, dado si cuenta que asistes, si se eres debe a su seguidor. transformación Y te das cuenta espiritual. que algo nos Jesús conecta de alguna no manera. solo llama No sé si por les llamar, pasa, pero a mí también llama me para darte pasa obviamente un propósito. y sí nos pasa. Y les dice, Y no en el porque 17 uno le esté dice, hablando en ese los haré momento. pescadores Sí, porque el de capítulo hombres. 5, versículo 6, no, Jesús no no. destruye lo que No tú tiene eres que para ver, destruir ni como no tiene lo que ver eres. necesariamente con que Jesús vean que andas transforma. Fíjense la frase. aromatizando la Biblia Los haré debajo del que brazo. pescadores. Y le dice, ahora Pero te harás hacer tiene que ver en lo pescadores. común y te das Es cuenta decir, que, algo que ya y sabes, pareciera los capacitó, que, con y lo que uno dice, sabes, con lo oye, que pero tienes, Dios me está tú acercando, yo lo vas decía a antes, pescar. Dios me está acercando porque me pone, cuando yo llegué aquí, yo recuerdo que, Hombres implicaba cierto, me ir donde acercó, estaba yo la no sé gente, meterse donde estaba la gente. Y cuando cómo nos se dieron metemos esas a la gente, conexiones, pero cuando cuando buscamos donde miro en están las personas, retrospectiva, miro hacia atrás, me doy encontramos cuenta que un mundo de visiones, un todos y mundo de cada uno de ellos voces, eran un seguidores fieles mundo de de Cristo. cosas. También vamos a Y ver muchas quizás cosas sería porque negativas. cuando Entonces, me eso hablaba nos me da el sentía blanco, tan bien, o pero cuando me nos da ayudaron lo que alguna no cosa, debemos me hacer sentía tan y bien, dónde no debemos tan estar. Y acompañado cómo más hacer allá del hecho en vivo y qué de sí que ellos hacer y podían hacia dónde. darme una Hacia dónde. referencia, darme una dirección. Jesús no los destruyó. Y hoy por hoy, Simplemente que en ese momento no puso sabía que nuestro ellos propósito. eran Ellos sabían pescar. cristianos, Jesús le dio algo mayor. me di cuenta que ya Porque Dios el me mundo nos estaba enseña y Cristo me estaban que preparando, trabajemos, que y todos ellos produzcamos, fueron que parte de esta sobrevivamos, que preparación, pero en compitamos. algún punto Pero Jesús te dice, tenemos un propósito más allá. o comenzamos en Solamente familia a sobrevivir. transformarnos de alguna ¿Eso es manera. importante? Sí, debemos sostenernos, La transformación pero es por encima de eso hay un interna. propósito. Versículo 8 dice, Más yo allá los he de bautizado a lo que ustedes con tenemos agua. que hacer. Y luego dice, Por pero eso, Él los como bautizará madres, con el las Espíritu madres tienen Santo. un ¿Dónde llamado colocamos el especial Espíritu Santo? ¿En una botellita de agua? y un La llamado flor que viene de Jerusalén, que vale con $5,000 propósito y les voy a vender. de formación No. espiritual para sus hijos. Viene ¿Dónde? ¿En la iglesia? en No, el en la vida bautizo del cotidiana, Espíritu Santo. en la mesa, en un almuerzo, Y encontramos entonces en la que cena. a veces la Simplemente religión cambia lo el día. externo, pero Dios Recordad también que no es quiere un legado transformar material tu lo que interno, heredamos, es un quiere legado transformar y lo hace, bendito sea Dios, mi espiritual, algo interno, mayor que cada nosotros. día. Pero solamente Dios cuando seguimos a no Jesús, todo lo maquilla demás ni nos llega hace comprar ropa distinta para que los demás añadidura. crean. Dios, Antes de terminar, así como quisiera hacer algo estamos, especial, nos transforma. porque hoy Si el Evangelio está llegando a ti, entonces y muchas veces Dios quiere comenzar algo en ti. a las madres para hacer eso. Si hoy estás escuchando esto, Jesús Dios usa quiere comenzar algo en ti. a nuestra madre Pero imperfecta para intentar primero que quiere nosotros preparar somos tu corazón. imperfectos
número uno. Y algo importante, el arrepentimiento es necesario. ¿Dónde comienza el arrepentimiento? Donde yo comienzo a trabajar mi orgullo. Yo soy así. Esa palabra que, bueno, pero es que yo soy así. Por sus hijos. Mira, pero es que yo soy así. Ese yo soy aquí es parte de nuestro orgullo. No hay. Por allí había una cosa muy famosa que hablaban de las personas tóxicas. Vamos a alejarnos de las personas tóxicas. Y hacías tu lista de las personas tóxicas. A ver, ¿quiénes personas tengo en este momento tóxico? Tengo a mi esposo. Qué tóxico está. Tengo a mi esposa, qué tóxica. Uy, la suegra. ¿Qué más tóxico que una suegra? Y empiezas a hacer tu lista y empiezas, ¿cómo hago? Tengo que empezar a salir. Dígame, esa compañera de trabajo, ese compañero de trabajo que yo tengo, Dios mío, qué tóxico. No, tengo que alejarme de él. Pero en esa lista no nos dijeron que debíamos poner lo más tóxico que tenemos nosotros, que es nuestro orgullo. Que es ese yo soy así. Y por eso la invitación que hace el Evangelio es a arrepentirnos uno, a cambiar dos. Y no tenemos que esperar sentir para hacer. Yo lo diría mejor que tenemos que hacer para sentir. Y el arrepentimiento es la puerta del inicio de la transformación de nuestro corazón, acompañado obviamente de que Jesús es el centro de nuestra vida. Cuando decimos el centro de nuestra vida, no solamente el domingo, el centro de nuestra vida por siempre y para siempre, para tomar decisiones, para hacer lo que vamos a hacer. Si Él es el centro, no tenemos, no hay, ¿cómo diríamos? Una lista de chequeo de qué cosas hago con Dios y qué cosas no hago con Dios. Si Él es el centro, entonces todo lo hago con Él. Todo se lo entrego a Él. Desde que nace el sol hasta que me acuesto, incluso mientras estoy dormido, a mis hijos se los encomiendo a Él. Y dejo el orgullo de que yo puedo cuidarlo más, se lo entrego a Él. Hago lo que humanamente necesito hacer, pero sé que lo que yo no puedo hacer, se lo entrego a Él. Y pongo este ejemplo que hablé de los hijos. Yo puedo a mis hijos decirle, llega temprano, cuidado, pero después que sale por la puerta, en su corazón siempre van a saber qué es lo bueno yo y qué es lo confío para ti. En lo que yo di como padre, lo que yo enseñé como padre, y que esperando que sea bueno para él, para ella, pero también digo, donde ella está, el único que puede mirar, supervisar y ayudar, siempre puedan ser la voz de Dios y Jesús. Y pongo a Jesús en el centro en ese momento. Hoy frente a todo, tenemos a estas madres. Todo. A veces personas que bendecimos el alimento y no sabemos por qué lo estamos bendiciendo. Lo estamos bendiciendo porque lo primero que estamos colocando es a Dios en el centro. ¿Por qué? Porque Él hizo posible la comida. Pero yo trabajo y esa la compré yo. Ahí empezamos nosotros con nuestro orgullo. ¿Cuál es el buen camino? Sí, es cierto. Pero antes de ir a trabajar, ¿cómo fuiste? Tuviste que levantar, ¿cierto? Para levantarte tenías que estar vivo. Para estar vivo tenías que haber nacido. Para haber nacido tienes que haber nacido generaciones anteriores. Y si lo ponemos en el centro y no hay nada que no sea su creación, porque alguien puede decirme, eso donde tú pones la computadora, el podio, eso lo hizo un ser humano, eso no lo hizo Dios. A ver, ¿y quién? En principio, me voy mucho atrás. Esto es metal y ese mineral no viene de la creación de Dios. Primero no hubo una creación y ese mineral vino de allí. Y la persona que lo hizo viene de dónde. Permíteme, Señor, discernir. Ahí hay una frase que nos gusta mucho, decimos, bueno, algunos, ya de algún tiempo yo la usé, decía, bueno, yo nací solo. Así cuando no queremos, alguien te sale con algo, es orgullo, ¿no?
Dale la Ah, fortaleza. no, yo nací solo, me quedé solo. ¿No naciste solo? No, no creo. Nunca una madre se va a Mínimo morir estaba para tu mamá ahí. ayudar, para A no haber inspirar, nadie, darle no, amor. a no existir ninguna persona que te acompañó, Te mínimo pido, estaba tu Señor, la mamá. Y si fue a un protección, hospital, estaba mi enfermera, estaban lo doctores. cuides Eso significa que y le des ese orgullo fortaleza, porque el amor hay que bajarlo, poner hacia a Jesús nosotros en el y nuestros centro y hijos como hijos proviene, todo proviene de Él, si lo vemos hasta en lo simple. que les des larga vida Antes de todo eso, para que cada una de ellas estuvo pueda acompañar Jesús, a sus antes de hijos eso Dios. en ese camino de esta vida que tiene tanto de hermosa, pero también tanto difícil. El versículo 1 dice comienzo del Evangelio. Hoy puedes